Hola, buenas noches. Vamos esperando mientras se conectan. Buenas noches. Vamos a esperar un poco mientras se conectan. Les quiero dar la bienvenida a esta nueva sesión de los lives que hemos venido teniendo hablando de la escritura creativa, de la lectura. Mi nombre es María Fernanda Nieves, soy venezolana y escribo. Hoy vamos a tener una sesión súper especial porque vamos a cambiar el foco con el que hemos tenido los últimos lives, que hemos hablado muchísimo de la escritura y es momento que empecemos a hablar de la lectura, porque una práctica muy importante para el escritor es leer. Haruki Murakami lo decía, para escribir primero hay que saber leer, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar con una persona que lleva una iniciativa llamada ¿Por qué leer OK? Su nombre es Cecilia Bona. Cecilia se describe como periodista, productora y creadora de contenidos. Desde el 2018 promueve el placer por la lectura en redes sociales desde su proyecto ¿Por qué leer? Es emprendedora desde la infancia, tercera hija de una familia de 6 hermanos que se criaron con una mamá muy lectora que les aseguró siempre libros alrededor, aun cuando el dinero escaseaba. Voy a invitar entonces a Cecilia a que participe, ¿verdad? En esta conversación. Ya, un momento. Aquí voy. ¿Por qué leer? Listo. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola Cecilia. Buenas, ¿cómo va? Buenas noches. Todo muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras? Bien, anda, un placer charlar con vos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí, Cecilia. Cuéntanos, ¿desde qué zona horaria te encuentras? ¿Qué hora es en donde estás? Acá son las 9 de la noche, 9:02. Tengo los ojos como llorosos, me puse los lentes porque estaba cocinando y estaba picando cebolla y fue como, La hora de la cena, Cecilia. Qué bien. Qué chévere tenerte con nosotros. De verdad que estoy muy feliz por tenerte aquí porque te vengo siguiendo de mucho tiempo, mucho antes de incluso de empezar con este emprendimiento. Y te tengo más que siguiendo, escuchando, ¿no? Escuchando por Spotify. Y bueno, para mí es un placer tenerte acá con nosotros esta noche. gracias, para mí la invitación fue una hermosa sorpresa. Todo lo que generaste de contenido alrededor de los audiolibros y todo fue, no lo pude creer, así que te lo agradezco de verdad. Me alegra Gracias. mucho. Gracias a ti, Cecilia. Me gustaría empezar hablando para que nos describas, ¿cómo describirías a por qué leer OK, a esta iniciativa, a este emprendimiento? Bueno, ¿Por qué leer? Es una multiplataforma, así la llamo, que promueve el placer por la lectura. La idea es generar debates, generar conversaciones, invitar a leer, mostrarle a la gente lo bien que la podemos pasar cuando estamos leyendo. Así que eso es un poco como la misión principal. Y después, siempre sin olvidar esa misión, voy haciendo distintas cosas, tanto en la cuenta de Spotify, como vos bien decías, o el canal de YouTube, la cuenta de Instagram y el resto de la multiplataforma. Ya. ¿En qué plataformas estás presente? Mencionaste YouTube, Spotify, Instagram. Después también en Facebook, en Twitter. Lo que pasa que esas son con menor presencia, ¿no? Como que Ya. la mayoría de los contenidos los genero para las otras. Y dentro de un tiempo, si todo sale bien, también con una plataforma web. Buenísimo, Cecilia, excelente. Ahora, ¿cómo describirías la voz detrás de esta iniciativa? A Cecilia Bona como lectora. ¿Y por qué lees, Cecilia? ¿Por qué leo yo o por qué leer en general? ¿Por qué lees tú? Yo leo porque es una práctica que disfruto mucho. Antes de hacer este proyecto, claramente ya la disfrutaba. No siempre con la posibilidad de tener tantos libros. Hoy tengo esta biblioteca llena que es producto de mi trabajo. Claramente antes eso no pasaba. Me gusta mucho leer, lo disfruto. Para mí es realmente un placer. Y ahora lo tengo que hacer en mucha cantidad de horas, muchas más que antes, porque así puedo llegar a los distintos compromisos que me voy poniendo como estrategia. Y por ahí eso hace que llegue a leer 2, 3 libros por semana según el largo del libro y según la semana, y cosa que antes no podía. Así que la persona que está atrás de Por qué leer, que soy yo, soy una persona creativa, muy estructurada y muy voluntariosa. Entonces, a veces me tengo que incluso
bajar un poco porque suelo ser muy estricta conmigo misma y bueno, no siempre eso hace bien. Claro, es cierto. ¿Cómo empezó esta iniciativa, Cecilia? O sea, empezaste a leer porque te gustaba, pero ¿cómo llegaste a construir esta idea de por qué leer en todas estas plataformas y expresiones? Mira, yo estaba trabajando en un programa de radio que se llama Malditos Nerds, sale en una FM de acá de Argentina, una FM bastante importante, y yo estaba haciendo una columna de ciencia y tecnología. Pero como siempre me gustó leer, yo llevaba mis libros y los comentaba. Y quedó medio como, bueno, una columna instalada. Se terminó dando para siempre la columna. Y en un momento ese programa se transformó en un programa 100% de videojuegos y la columna de libros ya no tenía tanta razón de ser, así que de común acuerdo la sacamos. El tema es que yo ya había hecho como una trayectoria y no la quería perder por no estar más en la columna de ese programa. Así que dije, bueno, sin columna, ¿qué hago? Y armé la plataforma. Salió como de casualidad incluso hasta el nombre. Me puse a escribir una reseña y dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando razones. Entonces, lo que estoy respondiendo es ¿por qué leer tal libro? Y dije, ¿y si hago una plataforma que se llame ¿Por qué leer? Y así nació. ¿Y esta idea nació antes de la cuarentena, Cecilia? ¿O es producto de la cuarentena? Sí, Mucho no, antes, no, 2018. sí, 2018, exacto. Lo que pasó en la cuarentena fue que la gente salió mucho a bancar los proyectos y a buscar en los proyectos de lectura en las redes un espejo en el cual les reflejar sus deseos de lectura. Entonces venían a la cuenta por ahí a buscar qué leer en sus ratos libres, en su tiempo de ocio, miraban sus bibliotecas y decían, bueno, ahora la voy a poder ordenar. Pudieron por ahí comprarse algún libro nuevo, pero no sabían, hace tiempo habían perdido como esta cercanía con las librerías y no sabían qué comprarse. Entonces en la cuarentena fue tremendo. Y además muchos docentes empezaron a usar el material del canal de YouTube como material de clase. Y eso hizo que el canal de YouTube tuviera mucha más relevancia, mucha más visibilidad de la que venía teniendo hasta ahora. Así que en este aspecto, la cuarentena y la pandemia podríamos decir que benefició al proyecto. Claro. ¿Cómo eliges lo que lees? ¿Cómo eliges los libros que lees y que compartes? ¿Qué pregunta? Eh, es bastante, a ver, bastante azaroso, porque si bien tengo una lista de pendientes que cada día aumenta, aparte hago un posteo por ahí y abajo me ponen, sí, yo te recomiendo este, y yo digo, ay, sí, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Bueno, se van aumentando los pendientes siempre, ¿no? El tema es que las editoriales me mandan muchas novedades, tengo esa suerte porque es un trabajo claramente el que hago, entonces para poder recomendar libros o para poder plantearle a los seguidores una posibilidad grande de qué libros leer, yo tengo que leer mucho más de Claro. lo que se supone que el otro va a leer, ¿no? Porque tengo que ofrecer alternativas. Entonces, eso hace que reciba de parte de las editoriales un montón de libros y algunos los leo en función de las novedades, lo que salió últimamente, otros los leo según cómo me siento en algún momento del mes, en algún momento del día, por ejemplo. Si tengo algunos de cuentos por ahí, digo, no, hoy no quiero leer cuentos, quiero una novela, a ver una novela, tengo un ratito, me gustaría a ver si la termino hoy. Y voy y busco alguna novelita chiquita. Lo que menos leo en general es poesía. El resto de las cosas las voy variando. Vale. Y veo que la lectura para ti es en cierto modo un oficio, Cecilia, ¿cierto? ¿Cómo Sí. separas la lectura personal, ¿verdad? Aquella que haces porque la eliges y la decides, de esta lectura profesional, de esta lectura que es como oficio? Está muy poco delimitada esa diferencia. La verdad es que se ha mezclado tanto que no puedo separarlas. Sí, hay algunos libros que los leo porque me gustan más que otros por ahí, pero no tengo ninguna obligación con nadie para leer algunas cosas. Entonces, por ejemplo, estoy hace un tiempo ya leyendo los diarios de Colón, cuando Colón llegó a América en 1492, porque tenía ganas de tener el registro de cómo lo vieron los españoles para poder después encontrarle la vuelta de cómo lo vieron los pueblos originarios de América. Y ese es un libro que cuando lo termine lo voy a recomendar, o no, digamos, pero igual que los otros, aunque entiendo que
mucha gente no está esperando la recomendación de los diarios de Colón como si están esperando lo último de Guillermo Arriaga. Pero el último libro de Guillermo Arriaga yo no lo pude terminar porque no me convenció. Y entonces, si bien lo leí porque era una novedad, no me sentí obligada a leerlo hasta el final porque alguien, un jefe o alguien me estaba imponiendo esa lectura. Fue una charla conmigo misma donde dije sí, no, no lo sigo y ahí quedó. Listo, o sea que cuando lees algo, aún así sea para los fines del oficio de la lectura, eh, te pones estos límites en cuanto a tus gustos personales y como dices, si no puedes terminarlo, pues no se termina el libro. No, no, totalmente, no se termina porque algunos son no se termina y no se termina nunca más, porque sé que ya no va conmigo, que ese es un libro que no tiene un reflejo en mí, o son aquellos que estoy súper compenetrada, pero por alguna razón, por ahí de ánimo no estoy muy bien, o me cruzo con otras lecturas y digo, mejor este libro lo dejo y más adelante lo voy a poder retomar. Y eso es lo que hago, esos libros me los quedo y los otros que ya sé que no los voy a leer nunca y no los pienso volver a tocar, los regalo, los suelto, los canjeo, los redistribuyo, digamos. Listo. Qué libros están en la biblioteca, Cecilia? ¿Qué libros están? ¿Cuáles se Bueno, quedan? se quedan los que me mataron, los que son increíbles para mí. Eh, es difícil esa pregunta, porque en realidad, ¿por qué tenemos libros en las bibliotecas? Porque, ¿qué significa una biblioteca en realidad? Es como nuestro currículum, ¿no? Es como, bueno, todo lo que sé, todo lo que leí. Es raro. Ahora, esto lo digo con todo respeto, pero también es un adorno, ¿no? La biblioteca es como un adorno intelectual, porque los libros son preciosos. Esto que vemos ahí atrás es hermoso. O sea, yo me quedaría así todo el día mirándolo porque me gusta el objeto libro. Pero ¿qué significa una biblioteca si no es las lecturas, el deseo? Yo lo tomo como una invitación. Entonces, me gusta ahora no porque estamos en cuarentena, en pandemia, no se puede visitar, pero cuando viene mi familia, por ejemplo, a visitarme, se quedan mirando y me dicen, ay, ¿no me prestás este? ¿No me puedo llevar este? Y sí, siempre, 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 siempre. Porque quiero que sea una invitación. Así que se quedan los libros que me hicieron feliz, básicamente. Qué bien. Yo veo la biblioteca de un hogar, digamos, como la personalidad de la casa. Y siento que cuando entro a una casa y leo los libros que están allá, entonces más o menos puedo decir algo de quién vive, ¿no? De quiénes viven en casa. Y así los veo. Así que Estoy de acuerdo, sí. Estoy de acuerdo y tampoco es que hay que tener una biblioteca gigante. Esta es la primera vez que tengo una biblioteca así de grande. Mi biblioteca anterior, que es la que se ve en mis videos, la mandé a hacer, era mi primera biblioteca encargada en una carpintería y todo, y la mandé a hacer mal. La mandé así de chiquita, ya de por sí no entraban mis libros, tenía carpetas y todo eso, y la tuve que rápidamente reemplazar por cajas de cartón. Si yo te muestro allá mi casa y son todas las cajas de cartón en donde tenía los libros, porque esta biblioteca me la trajeron hoy y pude sacar todos los libros de las cajas. Entonces, para mí es que la biblioteca no tiene por qué ser enorme y mostrar todo lo que tenés como un poder de ostentación, sino que tiene que ser un espacio de disfrute. Y en mi caso, al ser un trabajo también que se vea linda y llena de libros, garpa más. ayuda. Claro, claro que sí, Cecilia. Buenísimo. Bien. Me quiero mover a hablar de una nota de prensa que fue publicada en el Clarín y es una que colocaba la lectura como pasaporte. Voy a leer la introducción de esta noticia que decía: la consigna es reunirse a las 15 en la estación de San Pedrito y viajar hasta la estación Perú, libro en mano. Cuéntanos un poquito más de este viaje que hiciste con lectores en un vagón. Bueno, eso se llamó Vagón de Lectores, justamente. Fue en febrero de este año. Parece hace un montón de tiempo porque se podían hacer otras cosas, como por ejemplo viajar todos juntos en un vagón de subte, acá le decimos subte o de metro, de todos juntos, digo, leyendo, uniendo dos estaciones, la primera de ese recorrido con la última, que son más o menos 25 minutos de viaje, en el que la invitación era a llevar un libro y todos entrar al mismo vagón, ocupar los asientos y también estar parados y todos leyendo al mismo tiempo. Eso fue una experiencia, te voy a decir, inolvidable e inverosímil.
yo veo las fotos hoy en día y digo, esto no puede haber pasado, porque más allá de que sí, de parte mía fue la iniciativa o la invitación, toda la gente que se sumó y se prendió una cosa que de entrada ya suena muy loca, era domingo y empecé a ver que bajaban por las escaleras del subte la gente con el libro abajo del brazo, que era como una carta de presentación, y yo me iba acercando y le decía, ¿qué trajiste? Algunas personas ni sabían quién era yo, ni sabían qué era por qué leer. Habían visto la nota en el diario y les había interesado la iniciativa y vinieron familias, papá, mamá y niño, papá y niño, abuelas con nietos. Yo estaba, Qué no te puedo belleza. explicar, lloré a la noche, llegué a mi casa y dije, esto no puede haber pasado. Qué belleza eso, ¿no? Y estos movimientos culturales como que dejan mucho, Cecilia. Y algo que me dejó a mí leyendo esta experiencia en el Clarín es que mencionabas que en la zona donde lo realizaste no tenía mucha representación cultural y que por ello la elegiste. Entonces, mi pregunta está guiada a pensar, ¿por qué es importante llevar estos, digamos, estas manifestaciones culturales a lugares en donde no predominan estas manifestaciones en particular? Bueno, tiene que ver mucho con la zona donde yo vivo. Yo vivo en el barrio de Mataderos, en Capital Federal, en Buenos Aires. El barrio de Mataderos es al oeste, sudoeste, digamos, y el centro, lo que se llama centro, es en realidad el otro extremo, la otra punta de la ciudad. En general, todos los eventos culturales que se hacen en Buenos Aires suelen ser en esta zona. Lo que sería la zona, voy a ser muy injusta cuando lo diga, pero la zona más rica o la zona más pudiente de la ciudad. Todo lo que son los alrededores, en general, suelen quedar afuera de cualquier tipo de iniciativa cultural, pero de cualquier, o sea, no tenemos nada, no tenemos cine, no tenemos teatro, no tenemos, casi no tenemos escuelas secundarias públicas, por ejemplo. Eso no quita que de a poco, con mucho trabajo de los vecinos y con mucha lucha vecinal, se fueron pidiendo cosas y abriendo. El tema es que si vos querés ver una película, tenés que viajar, y si no tenés auto, por ejemplo, tenés que viajar en colectivo por ahí una hora y media para poder ir al cine. Es muy injusto que eso no esté bien repartido entre todas las personas que vivimos en la ciudad, ni que hablar de las que viven en lo que acá llamamos conurbano, que es cruzando la avenida que separa la capital de la que se llama provincia de Buenos Aires. Ellos están aún más postergados. Entonces, el hecho de llevar el evento hacia más abajo, hacia más al oeste, al más sudoeste, hizo que mucha gente que vivía en esta zona, por querer coparse al evento, hayan bajado. Y mucha gente se me acercó y me dijo, es la primera vez que vengo a esta estación. Y yo, bueno, imagínate lo que es para nosotros que siempre tenemos que ir para allá. Claro. De todas formas, el evento era en el subte y el subte hace este recorrido. Sur, oeste, centro, ¿no? Entonces terminamos en el centro, pero de alguna manera fue mostrarle a toda esa gente todo lo que es el viaje desde la periferia hacia el centro de la ciudad. Claro, y muy importante, lo tuyo es algo, digamos, espacial. En China nosotros fundamos una organización, la primera de su tipo, que celebra la literatura hispanoamericana, o hispana y la hispanoamericana también. Y era muy complicado el plan, digamos, porque es en Shanghai, que es una ciudad, digamos, una metrópoli, ¿no? Y había mucha lectura, había mucho lector, había mucha gente dada a la literatura dentro del público hispano. Pero lo que nos sorprende cuando empezamos a organizar los eventos es que también había dentro del local. Es decir, el chino aprende español y disfruta de la lectura, pero sin estos espacios creados. Entonces, verdaderamente no saben que hay un mundo afuera, ¿verdad? Que les da otro contexto cultural, social, ¿no? Artístico inclusive, y de cierta forma yo pienso que estos espacios permiten eso, como unificar digamos, colectivo cultural que se puede crear en un espacio, ¿no? Que Ujú, no es tan sí. fácil, no es tan fácil que se funde solo, Sí, y necesita siempre además un de motor. hacerlo visible, era otra de las cosas que pasó en el vagón de lectores surgió porque una vez me tocó viajar en subte, yo estaba yendo a un médico, no me acuerdo que estaba yendo, y veo que había tres personas sentadas en distintos lugares que estaban leyendo.
Yo dije, ¿qué pasaría con el resto de las personas que no estamos leyendo si de pronto todos los que están sentados, en lugar de viajar con el celu o no sé, haciendo otra cosa, estuviéramos leyendo? ¿Cómo lo tomarían los que nos ven? ¿Qué pasaría? ¿Qué aire se respiraría? Fue medio como un experimento. Dije, ay, lo quiero probar. Y la gente, la verdad, que se copó tanto con la movida que fue algo concreto. Tiempo después me escribieron algunas personas que habían subido ese tren y que se habían topado con eso y que habían sacado su libro y se pusieron a leer. O mejor aún, una me dijo, le pedí un libro a alguien que estaba leyendo y me regaló uno. Entonces, yo no lo puedo medir eso, o sea, no viene de parte mía. Yo solamente es como que dije, che, vengan, y la gente vino y fue suyo el evento. Lamentablemente no se pudo repetir, porque enseguida empezamos en cuarentena, pero realmente fue una locura. ¿Vienen más eventos, Cecilia, digamos, ajustados dentro de la cuarentena o cuando se salga la cuarentena? ¿Tienes más iniciativas planificadas en o pensadas de esta magnitud? Tengo ganas de llevar, primero de repetir el vagón, porque como lo hice en verano, en lo que es el verano de acá, mucha gente no estaba, estaban de vacaciones, entonces se quedaron con ganas. Y mi intención es volver a hacerlo para que puedan venir. Y además porque va a ser una cosa linda de volvernos a juntar. ¿Cuándo va a poder ser? Me parece que dentro de mucho tiempo. Por ahí, cuando llegue la vacuna. O sea, no sé. Pero mi intención es llevar esta misma idea y hacer otro tipo de estos flash mob en distintos puntos de Argentina y si puedo en distintos puntos del mundo, allá voy también. Pero mientras tanto en la cuarentena lo que hice fue hacer transmisiones en vivo todos los viernes en el canal de YouTube como para tener una conversación. Y salen cosas muy lindas. Claro. Y esta virtualidad nos permite eso, ¿no? Expandirnos, digamos, y que no solo es en Buenos Aires, en Argentina, sino que puedes llegar a distintos lugares y a otras personas que seguramente sin cuarentena o con cuarentena no tenían acceso antes. Exactamente, total. Y además en los horarios y la disponibilidad, porque yo a veces he podido hacerle entrevistas a personas que seguramente a las 10 de la noche, un viernes, no estaban en la casa cenando pizza, estaban en el teatro o estaban en el cine. Entonces, esa disponibilidad de la gente en la casa y dio la oportunidad. Entonces, sí, eso es lo que vos decís, es una nueva oportunidad. Claro que sí. Buenísimo, Cecilia. Me gustaría brincar ahora a hablar del lector como individuo. Fíjate que en la comunidad que llevamos acá hay muchos escritores y siempre hablamos de la importancia de leer, pero yo quiero desde tu perspectiva que nos hables un momento de por qué consideras esta, digamos, la lectura como indispensable tanto para el individuo como para el escritor y para el colectivo. O sea, ¿lo consideras indispensable y por qué? Sí, yo lo considero indispensable, primero porque no concibo otra forma de vida ya, no me imagino una vida sin leer, más allá de que uno tiene periodos en donde lee más y lee menos, no es que siempre estamos leyendo algo o siempre estamos leyendo mucho, a veces no podemos y está bien, hay que respetarlo, pero yo creo que los libros son puertas, ¿no? No por nada se abren. Mm. Cada libro es una puerta a distintos universos y de esa forma nosotros vamos a poder encontrarnos con vidas que nunca vamos a poder vivir. Y no vamos a tener, esto me lo dijo un músico una vez, Piti Fernández, me dijo, no es que voy a poder ser pirata, doctor, carpintero, como sí voy a poder ser si leo libros. Entonces, el poder tener varias vidas hace que uno vaya aprendiendo a ponerse en los zapatos de los otros, ¿no? Eso me encanta. Y por otro lado, creo que la lectura también nos enriquece mucho, nos enriquece como personas, nos enriquece como colectivo, como vos bien decías. Esto de generar empatía con los demás, gracias a las historias que leo, no sé qué otra expresión del arte lo consigue tanto como un libro donde nosotros nos sumergimos en esa lectura. Nos zambullimos, me gusta decir, ¿no? Como que nos empapamos. Así que creo que la importancia de leer trae aparejado todo esto, o la lectura trae aparejado todo esto. Y además es un gran ejercicio para el cerebro, ¿no? Entonces no puedo más que recomendarlo, porque nos está todo el tiempo generando imágenes, nos está planteando problemáticas, nos está invitando a resolverlas,
si leemos un policial, por ejemplo, ¿qué está haciendo en la cabeza? Está todo el tiempo tratando de encontrar a quién fue el asesino. Entonces estamos trabajando. O, por ejemplo, este libro que terminé ayer, o antes de ayer, no me acuerdo, que es Rally de Santos, de Ángeles Alemandi, donde la protagonista es una chica que tiene mi edad, 32 años, y le avisan que tiene cáncer de mama. Es una tragedia, pero ella te lleva a vivirlo con ella, a atravesar toda esa vida, a atravesar toda esa realidad juntas. Entonces ahora es como que sé lo que se siente. Eso se lo agradezco a la lectura. Claro. Y empatizas con situaciones que si no las lees no las conoces. Y no hay Exacto, manera. Y exactamente. aparte, mencionando también la construcción social, tanto de individuo como del colectivo, ¿no? Y la construcción de valores que siento que una sociedad está muy construida alrededor de lo que lee. Ujú. Sí, el tema es que ahí hay como una... esto es para filosofar largo y tendido, ¿no? Pero el concepto de qué se lee, quién elige qué se lee en una sociedad, por ejemplo. Argentina tiene una trayectoria muy importante de escritores y escritoras históricos que han trascendido la frontera argentina, Borges, Cortázar, Silvina Ocampo, bueno, me voy a olvidar de millones. Actualmente tiene una fuerza muy grande sus escritores actuales, contemporáneos, y eso hace que tengamos constantemente acceso a los libros. Pero lo primero que hay que pensar no es qué voy a leer o qué lee la sociedad, sino lee la sociedad. Argentina es un país muy grande y esto mismo que decíamos recién de la injusticia de la periferia, esto es dentro de la capital federal, pero Argentina no tiene el mismo acceso que tenemos los de capital federal a los libros, porque Buenos Aires es la ciudad con más librerías por ciudadano del mundo. Pero hay provincias argentinas, estados de la nación, que no tienen prácticamente librerías en kilómetros a la redonda. Entonces, no es justo pedirle a alguien que lea si el Estado no se encarga de distribuir libros o de asegurar que haya librerías o bibliotecas cerca de esas personas. Y lo que es peor aún, que es que cuando el Estado lleva libros y ofrece lecturas, la acusación es el Estado está bajando línea de lo que hay que leer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Agradecer que el Estado lleva lecturas o quejarnos de que la gente no tiene acceso a los libros? Me parece que hay una pacatería muy porteña, muy del que vive con todo dado, que es no poder pensar en las otras realidades que existen y que duelen un montón. Si yo viviera en, no sé, en el norte argentino, donde realmente no hay acceso a libros, ¿cómo se puede hacer para leer? Tengo que leer online y a veces no hay internet. No es tan fácil para todos. Claro, para nada. Yo por lo menos soy venezolana y te cuento la realidad de Venezuela que aparte que adquirir un libro te puede costar 20 veces un sueldo, los que consigues son bastante limitados. Entonces, ¿cómo le pides a una sociedad que sea lectora cuando no tiene acceso a los libros? Cuando probablemente un niño que haya nacido este año o hace 5 años no tenga un libro en su mano porque el padre o la madre en Venezuela no puede adquirirlo, ¿no? Y es un tema muy largo y tendido, como dices tú, porque le pedimos mucho al colectivo social cuando no le proporcionamos todo lo que necesita para construirse como lector desde el Ujú, comienzo. ujú. Sí, por eso me parece importante. El otro día fui a comprar unos libros, que yo te decía antes, en general yo no los compro, me los mandan las editoriales o tengo libros míos de hace años. Y fui a comprar unos libros y puse unas historias en Instagram y alguien me contestó, por ahí incluso nos está viendo ahora, me contestó, no tendrías que comprar libros, tendrías que promover los libros usados. Y yo vivo promoviendo los libros. Me sentí bastante ofendida porque trabajo mucho por los libros usados. De vez en cuando me compro libros nuevos porque quiero tal edición o porque me gusta tal libro o por lo que se me cante. O sea, tengo la libertad de hacerlo si quiero. Totalmente. Pero cuando vos tenés la oportunidad, esta especie de privilegio que siento que es mi caso, más allá de que es mi trabajo, no es que digo, ay, me senté a esperar y me empezaron a caer libros tipo, ay, el maná del cielo, no, o sea, yo me lo gano cada día trabajando un montón y leo todo lo que reseño, etcétera.
yo suelto mis libros, promuevo sueltas de libros, promuevo canjes de libros, Tinder de libros, todo lo que sea la recirculación, por esto que Claro. decís, el no acceso, no solo por guita, sino porque por ahí por plata digo, sino porque por ahí no podés ir a comprarlo porque no hay a dónde comprarlo, está bueno recircularlo. Exacto. Es otra manera de llegar. Exacto, sí, es injusto si no, porque hay libros que los tenés ahí y duermen para siempre. Es muy difícil igual soltar un libro, no es que, no lo vivo como una fiesta, lo vivo como un desafío y me lo tengo que proponer. Claro. Fíjate que una amiga de mi mamá una vez le regaló un libro y le dijo que firmara la portada, ¿no? Que como que pusiera su nombre en la portada y que cada persona que conocía o cuando se terminara el libro se lo pasara a otra persona. De esta manera se iba transmitiendo e inspirando un poquito más la lectura Totalmente, y totalmente de acuerdo, me encanta, sí, de es manera eso, es así. sí. Está el riesgo de que después no te lo devuelvan. Yo he Claro. perdido libros por prestarlos, pero la verdad es que libros libres. Algunos no los presto porque son para mí más importantes por el objeto en sí que por la historia tal vez. O sea, no Claro. sé, el Hobbit, la edición que tengo del Hobbit, me la regaló mi nona italiana que no sabía, no leía en español y ella me regaló el único libro que me regaló alguna vez en la vida y es porque sabía que a mí me gustaba leer. Fue a una librería, preguntó al librero, el librero le recomendó ese libro. Toda esa historia significa para mí mi ejemplar del Hobbit. No lo voy a soltar, no lo voy a perder. Eso no lo quiero perder. Más Claro. allá de que mi abuela no está concretamente en ese libro, está en ese libro. Claro. Es el bagaje emocional detrás de eso. Es así. Qué linda esa historia, Cecilia. Fíjate, hablando un poquito de la cultura lectora, evidentemente la cultura, digamos, en Argentina, comparado con muchos lugares de Latinoamérica, ¿verdad? Tienen una cultura de lectura más poderosa. Y muchas veces a personas que, digamos, eh, en estos lugares marginados en donde no llega tan fácil los libros, las lecturas, la cultura, donde no ha sido inculcada porque X o Y factor han afectado el acceso. Es difícil discernir, digamos, que yo, como yo, digamos, que tengo 20, 27 años y diga, quiero empezar a leer hoy. Entonces, una persona entra a la computadora, busca libros y busca recomendaciones y se pierde. Se pierde porque empieza a leer, digamos, los canónicos y dice, esto no es para mí. Yo quisiera preguntarte a ti y quisiera que nos sugirieras, ¿verdad? A un nuevo lector, una persona que no haya tenido acceso a la lectura antes y que hoy la tenga y quiere empezar a leer, ¿qué libros le sugerirías en este momento para empezar un poco a la lectura? Bueno, antes de recomendar un libro, y eso no es que vada a tu pregunta, la voy a responder, pero antes de recomendar un libro, lo que yo les preguntaría es, ¿quién son? ¿Quiénes son? Esa es la pregunta más difícil a veces de responder. ¿Quiénes somos como lectores? No soy lectora. Bueno, ¿cómo sos como persona? ¿Qué temas te interesan? Porque a veces caemos en estas imposiciones académicas de que hay que leer determinado libro. Bueno, si no leíste El Quijote de la Mancha, y eso es ridículo, porque en lugar de invitar a lectores, lo que termina haciendo es rechazarlos, ¿no? Como expulsarlos del universo lector. Y yo no tengo ninguna motivación personal porque no vendo libros, no tengo ninguna motivación personal con un libro en particular. A mí me hace feliz que la gente se contagie con la lectura. Y ahora siento que hasta tengo una responsabilidad comunitaria, una responsabilidad social de la que me hago cargo. Soy muy responsable cuando genero contenido relacionado con libros. Investigo, me informo, produzco, si no me gusta cómo salió, borro, confirmo 3 veces la fuente, o sea, trabajo mucho para generar el contenido, porque hay una responsabilidad. Y creo que sí, hay una solución para estos libros que vos me preguntás, para quienes recién empiezan a leer, que es ayudarse mucho con el libro que eligen. El libro tiene que ser tu aliado. Entonces, elegir un libro que no puedas soltar. Yo tengo un video hecho en el canal que es libros para quienes no leen. Me han criticado, me han dicho, ¿cómo vas a recomendar libros para quienes no leen? Si no leen, no leen. Bueno, no.
hay libros para quienes no leen. Y son esos libros que te ayudan, son como libros bastones. Si vos no tenés una constancia de lectura porque no la tenés generada, no generaste el hábito, conseguí un libro que sea lo suficientemente atrapante, puede ser misterio, puede ser terror, eso según quién sos vos, puede ser alguna novela que alguien te recomendó, por ahí romántica, incluso si te la compraste por 2 pesos en una mesa de saldos que no daba para nada, pero hojeaste un poquito y te atrapó. Eso va a hacer que tu cabeza ya se prepare a entender la constancia que significa ser lector, porque el lector es una persona que requiere educar su esfuerzo. No tenemos por qué pedirle al libro que resuelva rápido. Uno se tiene que sentar y disponer para leer, eso es todo un aprendizaje. Si no te pasa, no te pasa. O si no lo generaste hasta el momento, es muy difícil de generar. Vas a tener que forzarte. Entonces, el esfuerzo te va a enseñar a concentrarte, te va a traer un montón de cosas lindas, como consecuencias positivas. Te va a dar vocabulario, te vas a encontrar pensando cosas que antes no se te ocurrían, o cruzando autores que antes no hubieras sido capaz. Eso es a favor tuyo. Entonces, los libros son siempre, la lectura y los libros son a favor del que lee. Claro, así es. Entonces, dentro de este pensamiento del primer lector, Cecilia, ¿cuál sería el primer paso que le recomendarías a una persona que vaya a leer por primera vez? Bueno, esto que te decía del investigar quiénes somos, si ya eras lector, si ya leías, aunque sea en tu infancia, ir a buscar ese libro que te acordás que disfrutaste mucho. Porque eso te va a conectar con una época linda de tu vida y va a hacer que empieces a tener un recuerdo, que empieces a poner emoción en este objeto. Y después, por ahí los libros que te menciono son de autores argentinos, pero a mí me parece que Distancia de rescate de Samantha Schweblin es un libro súper atrapante. Aventuras, libros de aventuras de Eduardo Sacheri, por ejemplo, La noche de la usina, que después fue película, me parece súper divertido y súper atrapante también, que es la otra cosa que estoy proponiendo que busquen. Eh, bueno, dentro de los clásicos, La metamorfosis de Kafka es un libro súper interesante porque es bien cortito y te hace pensar todo el tiempo, ¿qué le está pasando a Gregorio Samsa? Y está buenísimo también. Si tienen la capacidad después de leer en otro idioma, en el idioma original de las obras, cosa Magistral. que a mí no me pasa, pero si pueden leer, por ejemplo, no sé, 1984 en inglés, como George Orwell lo pensó, mucho mejor. Claro, así es. Sí puedes hacerlo en la lectura original, en el idioma original, Sí, cambia todo. total, total. Así. Por eso Cecilia, yo leo tanto argentino también y tanto latinoamericano, porque tiene el registro que yo manejo. Sé lo que quiso decir. Eh, es feo, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en eso porque lloro, pero el inglés me cuesta bastante. imagina. Sí, yo leo en inglés y en español nada más. Y conocí una vez a una persona que me dijo que aprendió ruso para poder leer en ruso también, imagínate. Y que la experiencia es una experiencia distinta. Que puedes leer un libro traducido, leerlo en el idioma original y es que no es el mismo libro. No lo es. Exactamente, exactamente. Y bueno, un lector avivado se da cuenta dónde pudo haber estado el problema. Yo, por ejemplo, tengo 1984, justamente me lo compré en español y después me lo compré en inglés, porque no es que no puedo leer nada de inglés, pero no puedo leer todo un libro completo porque no voy a entender mucho. Entonces, lo que tengo planeado es, cuando no me guste la traducción al español, ir a buscarlo en su idioma original, a ver cómo lo dijo en realidad Orwell, ¿no? Porque eso sí va a ser clave. Es una ayuda además para poder aprender eh, inglés-español, ¿no? Claro, también, te hace aprender. Yo, de hecho, me fui de intercambio muy chiquita a Estados Unidos y hablaba Ujú. inglés medio. Y aprendí inglés fue en la biblioteca, porque como no podía hablar con mis compañeros, porque me daban pena comunicarme, aprendí leyendo libros. Entonces, abre muchas Hermoso, puertas. Sí, hermoso. Bueno, me alegro mucho, me alegro y te envidio insanamente. claro, qué lindo. Fíjate, hablando entonces de las lecturas, Cecilia, ¿cómo eliges los que van en el canal de Spotify de audiolibros? ¿Cómo escoges esos? Los cuentos, primero y principal, me llevan mucho tiempo elegirlos porque no soy tan lectora de cuentos. Mi género favorito son las novelas.
Pero los cuentos elijo en general los que son clásicos por una cuestión legal. Hay cuentos que no se pueden leer por derecho de autor y está bien, lo podemos discutir, pero no los puedo leer. Al principio sí los leía, por eso en la lista, si se van para abajo de todo el episodio, no sé, 100 y pico de episodios atrás, están unos que son bastante nuevos, Samantha Schweblin, por ejemplo, pero no lo puedo leer en realidad. Puedo tener problemas legales con la editorial. Claro. Entonces empecé a leer libros que están en dominio público, como pueden ser cuentos, mejor dicho, Edgar Allan Poe, Franz Kafka, libros que están en páginas de dominio público. Entonces eso implica que no voy a tener un problema legal. Y los que son más nuevos, hablo con las editoriales, especialmente las editoriales independientes, que tienen un trato muy uno a uno, les escribo y les digo, che, ¿te parece si puedo leer este libro? ¿Me dejás? ¿Me das permiso? En general siempre es un sí. Algunos tienen por ahí problemas legales con Storytel, porque ya le aseguraron el derecho del audiolibro a Storytel, entonces no me pueden dar a mí el permiso, pero en general es positiva la respuesta. Y siento que igual tu pregunta iba un poco más profundo de cómo lo elijo. Y el momento de elegir es un momento muy raro, porque es como si tuviera una sirena de audiolibro. O sea, como que me imagino una especie de lector o lectoyente tipo que escucha los audiolibros de por qué leer, más allá de lo que veo en las estadísticas. Al que escucha le gustan los clásicos, le gusta conocer autores del mundo, más o menos me imagino eso. Las historias de misterio, por ejemplo, recontra garpan, en general les gustan un montón, las historias de suspenso, el terror incluso también, así que leo mucho de eso. Y, por ejemplo, en el audiolibro de ayer grabé La Soga, que es una historia de terror que tuvo 2 finales, su autora Silvina Ocampo le puso 2 finales porque uno es un final para niños, donde todo sale bien, y otro es un final para adultos donde todo sale mal. Y está buenísima esa historia, incluso ese trasfondo. Y lo cuento porque quiero que la gente se interese. Qué bien. ¿Le recomendarías a la gente que te escucha, ¿no? Y que te escucha los audiolibros, los audiorelatos, ¿le recomendarías que lea y escuche? ¿O crees que el audiolibro puede sustituir de alguna forma la lectura? Yo creo que escuchar un audiolibro es leer. Yo estoy segura de que es lo mismo. Es lo mismo en cuanto a que si prestas atención, el proceso funciona igual según la ciencia, o sea, no lo estoy inventando, la ciencia lo investigó y dice, sí, se activan las mismas zonas. Los beneficios del audiolibro son distintos a los de leer uno, ¿no? Pero, primero y principal, gente que tiene discapacidad, por ejemplo, visual, puede escuchar y eso es un acceso a textos. O sea, de entrada ya eso es una cosa que me parece fantástica y por eso solo no dejaría de hacerlo. Y después tiene que ver también con que depende mucho de que el que está escuchando decida prestarle atención a eso. Muchas veces nos pasa que leemos toda una página completa y no sabemos qué dijo, pero la leímos completa. Entonces, ¿qué? Ahí que no estábamos leyendo, lo importante no era exactamente la acción, sino la atención que le estábamos poniendo a eso. Yo puedo estar cocinando y escuchando un cuento y la actividad de cocinar ya la tengo programada, o sea, no pasa nada, más allá de cortarme con el cuchillo, ya sé que corto la cebolla así, corto el morrón así, ya está. Y puedo en ese proceso estar escuchando a alguien que me cuenta una historia. Entonces, lo que en otro momento no hubiera podido pasar, que es leer en ese instante, la lectura le ganó al vacío, o le ganó por ahí a que escucharas la radio. Ahora también estás leyendo mientras cocinás. Así que yo tengo una postura bastante a favor en ese sentido. Ya, entiendo. Muy bien. Ahora, aunque, claro, o sea, hace el mismo trabajo y la misma función, pero ¿de qué manera difiere leer un libro en físico a escucharlo? ¿Cómo difieren estos dos procesos? Eh, bueno, la diferencia básica son los sentidos que tenés al servicio del libro.
Uno es la vista y el otro es el oído. Como te digo, la atención tiene que ser, en los dos casos, tiene que estar presente, sí o sí, si no, no funciona el acto de leer. Y me parece que no hay muchas más diferencias. Ya. Sí creo que te tenés que conectar con quien te lee, ¿no? Yo por ahí escucho un audiolibro grabado por un español de España y me cuesta conectar con su tono. Y seguramente a alguien que está en otro país le cuesta conectar con mi tono, Claro. porque tenés que generar un espacio de intimidad con el que te lee, que a veces con un desconocido es difícil, ¿no? Yo siempre promuevo la lectura en voz alta con parejas, por ejemplo. Yo digo, bueno, lee con tu pareja, o lee con un amigo, o léele a alguien por teléfono. Si lees en vivo, uno puede tener el libro abierto y hay alguien leyendo en voz alta mientras los dos están leyendo con los ojos. Pero la lectura en voz alta te conecta porque requiere que vos le prestes atención a otro individuo porque es tu puente hacia el texto. Entonces generás una burbuja de intimidad con ese ser humano, que en el caso conmigo, la mayoría de mis oyentes de audiolibros no me conoce, ni yo a ellos. Claro. Sin embargo, me eligen de alguna manera, por ejemplo, para irse a dormir o para acompañarlos en sus ratos diarios. ¿Y yo qué querés que te diga? Yo vivo feliz y agradecida por ese honor. Estoy muy feliz. Qué bonito. Y a mí también me sucede, o sea, yo soy más de leer, digamos, leer que escuchar. Sin embargo, conecté mucho contigo, tu tono de voz, la manera de narrar, etcétera. Y pasa algo que ahorita con un grupo estamos leyendo El Guardián entre el Centeno y estamos leyendo la traducción español de España. Es decir, no termino de conectar con esta traducción. También pasa con los libros impresos, ¿no? Que si la traducción no es la correcta, entonces la conexión es distinta, no es Sí, igual y no es fiel a lo que puede generar el lector. sí, y se nota enseguida, ¿viste? Percibís que hay algo que está haciendo ruido. Por eso creo que hay mucho trabajo de reescucha. Yo tampoco soy muy audioyente. Yo no escucho mucho cuentos. De vez en cuando encuentro alguna cosa que me gusta y ahí la pongo a escuchar. Pero sí sé que fui como mejorando mi forma de leer a partir de las devoluciones. Y también estoy de acuerdo que mucha gente no, estoy segura, mejor dicho, que mucha gente ya no escucha mis audiolibros porque no conectó. Pero yo al principio leía rapidísimo, a veces medio como que la edición me quedaba que el audio no se escuchaba muy bien y fui tratando de mejorar. Queda todavía un largo camino por mejorar. Así que eh, siento que siempre tengo para aprender. Claro, y fíjate que yo conecté contigo primero por ahí. O sea, digamos, la primera oportunidad que me di con los audiolibros fue contigo. Y Y me vos sabés quedé. que hay mucha gente que escucha los audiolibros y no me sigue en las otras redes sociales. Solo me siguen los audiolibros. Así me pasó a mí, sí. Seguime, por favor, Ya, te ya no, pido. ya te sigo, claro que Pero sí. Nanda, te pido por favor. Ya te sigo, ya listo. Pero mucha gente no me sigue y está bien. Cada uno puede elegir libremente lo que hacer con sus redes sociales. Está buenísimo, está buenísimo. Claro. Sí, pero yo siento que esos audiolibros sirven de mucho. Fíjate, mi abuela ahora no puede leer casi. Y en estos días le envié un audiolibro y lo pude escuchar. Y fue una experiencia, dije, bueno, ella siempre fue una mujer muy lectora, pero ahora evidentemente mucho menos. Y lo que tú dices de que abre otras puertas, o sea, pensar que el libro abre puertas físicas en el momento que lo abres, pero los audiolibros también, capaz, no tan tangibles, pero igual de importantes. Sí, estoy de acuerdo. Y sabes qué, creo, lo propuse incluso en un video en el canal, que una voz familiar, si vos le grabás a tu abuela, por ejemplo, hay mucho igual temor de hablar en voz alta o de leer en voz alta. Hay mucho de el recuerdo escolar, de cuando te hacían leer adelante de todos tus compañeros y por ahí la pasabas mal, te daba vergüenza. Pero si vos grabás el cuento y se lo mandás a tu abuela, por ejemplo, solo que sea tu voz y tu abuela la reciba, el cuento a ella le llega de otra forma. Le llega más que si se lo leo yo o se lo lee otro. Porque sos su nieta y porque ya tiene hecho el afecto con tu voz, ya el tono de tu voz, el timbre de tu voz, a ella le llega al corazón directo.
Eso es lo que tiene bueno la lectura en voz alta. Yo creo que gracias al trabajo que he hecho en Por qué leer, fui metiéndome un poco en los vericuetos del corazón de los oyentes, ¿no? Es como poder decirles, quédate tranquilo, que el miércoles que viene vas a tener un cuento nuevo. Y yo estoy, ahora, mira, tenía justo, acá estaba grabando porque estaba grabando para el miércoles que viene. No te preocupes, yo ya estoy grabando para vos el cuento que viene. Y la sensación de que la voz y que es para vos, ¿no? Como que es para cada persona, va directo a lo que, a vos, ¿no? No hay una sensación de mayoría, porque estás solo escuchándolo. Claro, es un momento íntimo que vives con el lector, la persona que te escucha, Exacto, definitivamente. sí. Y Y sí, no, y digo, no me gusta narrarlos poniendo tonos, ni cambiando la voz, ni poniendo música de fondo, porque eso sí quiero que quede en manos del lector o el lectoyente. O sea, si yo le pongo un sonido, ya te estoy como encasillando en que este es el sonido que suena en este libro. Yo no estoy haciendo una obra de teatro, estoy haciendo un audiolibro. Hay gente que lo hace diferente y está todo bien. Esta es mi postura. claro, entiendo. Y fíjate que me haces pensar con todo esto en la propuesta de que pues léele a tu abuela, escucha, me haces pensar cuando uno es joven, cuando uno es niño, y tu padre o tu madre te leen los cuentos antes de dormir, ¿no? Y es como que se te queda esa voz familiar, y quizás por eso muchos niños se convierten en adultos lectores también. Seguramente, sí. Yo tengo un libro que si yo lo abro y lo empiezo a leer, tiene la voz de mi mamá. Y yo no puedo hacer que ese libro sea leído de otra forma. Yo lo leo igual que me lo leía mi mamá. Benny quiere tener un perro. Mamá, o sea, yo lo leo igual que como me lo leía mi mamá porque en mi cabeza quedó tatuado esa cadencia, esa voz, la cara que ponía mi mamá para interpretarlo, porque ahí sí en la lectura para niños hay como todo un trabajo del lector para poder acaparar la atención, pero es hermoso, es hermoso. Así es. Sí, sí. Qué linda esta conversación que hemos tenido hoy, de verdad, estoy súper contenta. Y bueno, voy a aprovechar, ¿verdad? Ya para cerrar, voy a leerte unas preguntas que si yo la llamo píldora rápida. Entonces, es como que sin que lo pienses mucho. Yo te voy a hacer unas preguntas y lo primero que tengas en la mente me lo dices. Y Dale, quiero aprovechar para decirle a los que están escuchándonos ahorita en vivo que si tienen preguntas para Cecilia, por favor las escriban en el chat para leerlas luego de la píldora rápida. ¿Estás lista? dale. Buenísimo. Bien. Uno, nombre de un libro que te haya impactado. Stoner, de John ¿Por, Williams, por qué? porque es una historia de vida de una persona que nace y muere, todo narrado en el mismo libro, y la conversación que tuve con mi abuela antes de que ella muriera y la que tiene Stoner en el final del libro es igual, y me impactó. Qué bien. ¿Hay algún personaje de tus lecturas que te gustaría conocer? Eh, si digo Stoner de nuevo, no, Stoner igual no, medio, no sé, a Cortázar, supongo. A Cortázar que en Los Autonautas de la Cosmopista, que es una historia contada por Cortázar sobre él mismo, a ese Cortázar quiero conocer, al Cortázar que se va de campamento en Francia. ¿Y algún escritor? Y ¿Cómo que? bueno, ahí ya te dije Cortázar, pero creo que Alejandra Pizarnik o Silvina Ocampo deben haber sido grandes figuras. Igual no puedo no decirte, querría conocer a María Elena Walsh. Qué bien. Cortázar como personaje y como escritor también, ¿no? Las dos. Sí. Buenísimo. ¿Dónde escribes, Ceci? ¿Escribes? No, ¿No? escribía antes, escribo ahora mucho periodismo, que es otro estilo de escritura, es escribir pero no es ficción. Claro. ¿Dónde lees? En mi cama, ¿En qué momento del día? a la noche en general, antes de irme a dormir o en la siesta. A la tarde un ratito, media hora, una hora, corto el día con una lectura. ¿Cuánto lees a la semana? ¿De cantidad de libros? Sí. Y te digo, dos o tres más o menos. ¿Y A veces uno solo, pero bueno. qué estás leyendo ahora? Ahora estoy leyendo Klaus y Lucas de Agota Christoph. Es un libro que está narrado, es la primera vez que leo un libro narrado por dos personas en plural. Nosotros, tal cosa, son gemelos. Es la primera vez en la vida y me encanta.
Qué bien, buena recomendación. ¿Tienes alguna manía cuando lees? Sí, le pongo etiquetitas a la frase, pero esto es más que nada una cuestión laboral. No tengo una manía cuando leo. Lo que sí ahora hago es dejar el celular lejos para no distraerme. Y me refuncionó, me refuncionó. El celular queda en el comedor y yo me voy a dormir y por ahí tengo una hora entera en la cama sin distraerme ni una sola vez. Y si puede ser con mi gata puesta upa, ya está, estoy en el paraíso. Qué bien. ¿Rayas los libros? ¿Escribes en los libros? No, le pongo etiquetas. No me gusta escribir los libros. No puedo superar eso. Estaba asustada con esa pregunta porque hay gente que lo hace y está bien, pero yo tampoco. A mí me da como un tic de alguna manera Bueno, cuando... pero vos sabés que acá en Argentina no decimos tanto rayar los libros, decimos subrayar. Y Subrayar. el rayar para nosotros es más como un tachar. Así que rayar incluso más duro todavía que subrayar. Pero hay gente que dice rayar igual. Ya, suena Pero más yo no, fuerte. yo Mucho no más. rayo. Sí, es Qué- mucho más fuerte, total. Un consejo en una frase, una palabra para los que quieren leer más o quieren empezar a leer. Que se conecten con el placer que genera leer. Elegir un libro atrapante y conectarse con ese placer. Qué bien. Y la pregunta más importante, Ceci, ¿por qué leer? ¿Por qué leer? Porque te traslada a vivir otras vidas, como decíamos antes, que no podrías haber vivido, porque es un placer, porque conoces a otras personas, otras realidades en otros tiempos, porque aprendes, porque te da vocabulario, porque te conecta con otras personas que han leído lo mismo o que escribieron eso que estás leyendo, y porque te genera reacciones positivas, consecuencias positivas a nivel salud. Yo si tengo un día con mucho barullo en la cabeza, me puedo concentrar en un libro y me quedo tranquila con ese libro. Me acompaña. Yo a veces salgo a la calle con un libro a pesar de que sé que no voy a leer, solo porque siento compañía. La lectura es un privilegio y es un acto, si bien colectivo en mi opinión, es una decisión personal. Entonces decidir leer es decidir por uno mismo, por darse un espacio de disfrute. No hay con qué darle. Qué belleza esa respuesta. Ahí entendemos entonces el nombre de por qué leer de tus redes. Es decir, te quiero dar las gracias no solo por este espacio para hablar conmigo, sino también por todo lo que estás haciendo, porque pienso que es un emprendimiento muy importante y muy necesario en estas épocas y siempre, pero lo que estás haciendo es bellísimo. Y si quieren más razones por qué leer, por favor vayan y síganla ya. Te Bueno, agradezco Nanda, muchísimo. gracias a vos, el espacio fue hermoso, tus preguntas, tus palabras, todo lo que charlamos fuera de este vivo, gracias, a disposición tuya y de todos los que estuvieron acá en esta charla hoy. Para mí es un placer, así que seguimos charlando cuando quieras. Claro que sí. Te mando un abrazo y un abrazo a todos. Feliz noche, Ceci. Gracias, igualmente.